¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en este lunes 11 de mayo ya de este 2020, con una temperatura muy agradable aquí en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa. Hay aproximadamente 19 grados centígrados, una tarde lluviosa, muy jalapeña, pero que viene a refrescar sobre todas las cosas el ambiente tan caliente que está a nivel nacional y a nivel estatal por diversos motivos. Hoy, en la tarde, la conferencia que da la Subsecretaría de Salud a las 7 de la noche de todos los días, nos habla de que la curva del COVID-19 crece y crece, y de alguna manera empieza a ser sumamente alarmante lo que está ocurriendo en nuestro país y en el estado de Veracruz. A las cifras de hoy, ya hay 36,327 casos confirmados del COVID, con 3,573 muertos y 8,288 casos activos, la gran mayoría de ellos en la capital de la República Mexicana, y que también ha crecido a 20,991 los sospechosos. En solo 24 horas fueron 1,305 casos nuevos de contagios, el 3% más. De verdad que esta pandemia se acrecienta en nuestro país. Nos hablan también la Secretaría de Salud que hay el 34% de las camas a nivel nacional están ocupadas, y que, sobre todo en la Ciudad de México, solamente ya está disponible el 37% de las camas disponibles. Realmente son números para tomárselos muy en serio. Y así, con estos números empezamos este programa, la emisión de Foro Libre 3.0, programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios, y lo cual agradecemos, por supuesto, al equipo de operación y producción de nuestro portal, encabezado en este momento por Néstor Olivares, y agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros amigos analistas que esta noche nos acompañan, como todas las noches de jueves y lunes. En este caso, Alfredo Bielma Villanueva. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. Buenas noches, Carlos, amigos. Está también Donato Flores Soto. Donato, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El arquitecto Jorge Flores. Jorge. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Martín Quitano. Martín. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, daremos las cifras a nivel mundo, que también están para asustarse en esta pandemia del COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, sus estimaciones nos dice que en el mundo ya hay más de 4,109,032 casos de contagios confirmados y 284,005 muertos en todos los países del mundo. Estados Unidos se lleva el liderazgo desafortunado en esta pandemia. Ya hay 1,332,475 casos de contagios, con 79,677. Más de 500 mexicanos han muerto en los Estados Unidos por este virus. España, 227,436, con 26,744 muertos. Reino Unido, 223,060, con 30,739 muertos. Italia, 219,814, con 30,739 muertos. Brasil, que crece en Brasil a niveles alarmantes, 163,510, con 11,207 personas fallecidas. Francia, con 139,063 casos confirmados
y 26.390 casos de personas que desafortunadamente han fallecido. Veracruz, nuestro estado, a las cifras de ayer, es ya el cuarto lugar nacional en materia de casos confirmados de COVID-19. Ciudad de México tiene 9.739 y han fallecido en la Ciudad de México 796 personas. Baja California tiene 2.428 con 416,000 personas fallecidas. Estado de México 5.988 con 340 personas muertas. El Tabasco, que ya superó a Veracruz, 1,652,220. Y Veracruz, al día de ayer, tenía 1,205 casos con 123 personas que han fallecido. Sigue punteando en este desafortunado índice Veracruz ya con 460 casos, Coatzacoalcos 172, Poza Rica 96, Boca del Río 79, Minatitlán 42, Jalapa al día de ayer tenía 23,000, pero como ustedes ya saben, y ha sido cuestionado el doctor López-Gatell por las cifras que presenta cotidianamente. Todos científicos, medios de comunicación, exsecretarios de salud, nos señalan que no son congruentes estas cifras, y sobre todo lo que se ve es que en el caso de Morelos, de Tabasco, de Puebla y de Veracruz, están incrementándose los contagios de manera acelerada, de tal manera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada designó a varias personas para que fueran a reforzar a estos estados en esta lucha contra el contagio. En el caso de Veracruz, nos mandan a la directora nacional del DIF, el DIF nacional, es la señora Rocío García, la que viene a apoyar aquí en Veracruz. Muchos analistas locales señalan que esto es una muestra de que las autoridades de salud pública en nuestro estado no han podido con este problema, porque también ya somos primer lugar nacional en dengue, y el Zika también empieza a manifestarse en nuestro estado, y que por eso mandan a una persona del centro, del más alto nivel, para que ayude en esta lucha contra estas enfermedades contagiosas. Sobre este tema vamos a empezar el comentario de nuestros amigos analistas, y como siempre empezamos con el decano del análisis estatal, Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, llega la directora del DIF a Veracruz. ¿Cómo ves el tema? Pues es un buen síntoma para los veracruzanos, uno malo para el gobierno del estado, porque significa que desde el centro de la República tienen un diagnóstico bastante pesimista y preocupante acerca de lo que está ocurriendo en materia sanitaria en la entidad. Son dos puntos que nos dan el indicativo de esto. Primero, que a las entidades en donde mandan sus emisarios para reforzar a los gobernadores son precisamente entidades donde gobierna Morena, es decir, entidades en donde es posible mandar a un representante sin que el gobernador se oponga, porque la verdad es un signo manifiesto de que simplemente las autoridades locales no están pudiendo. Y por otro lado, si nos damos cuenta, la calidad de los números que nos presentaste, pues sí es muy preocupante, porque pues es exponencial el crecimiento de los contagiados y de los fallecidos en la entidad veracruzana. Y un indicativo muy elocuente de esto es que precisamente en los dos puntos más neurálgicos de esta pandemia, que son Veracruz y Coatzacoalcos, se han presentado problemas de carácter legal presentados por los médicos que están atendiendo
en la primera trinchera, en la trinchera de vanguardia a los enfermos del COVID. Uno se manifestó en el Hospital Regional del Seguro Social en Veracruz, en donde los médicos se ampararon, ganaron el amparo incluso pues, para exigir implementos de trabajo que les resguarden de posibles contagios. Ya les tienen los insumos, afortunadamente, para ellos. Y por otro lado, en Coatzacoalcos, 12 médicos que son la plantilla del Hospital Regional de ese municipio, igual se ampararon y dejaron de ir al hospital, dejando en la absoluta indefensión a ese nosocomio, a tal grado que la jurisdicción sanitaria tuvo que mandar a 2 de sus elementos emergentes. Imagínense la improvisación cuando hay 8 contagiados internados en ese hospital. A ese grado llega la preocupación, porque es obvio que nosotros estamos enterados de esto, pero en México tienen información de primera. De allí esa inflexión del gobierno de la República para mandar nada menos que a la presidenta del DIF, es decir, un emisario con autoridad política, con autoridad moral, para que pueda orientar los pasos, es decir, y trabajar en coordinación. Y tú hiciste un apuntamiento muy preciso, que es el del dengue, por ejemplo. Ya están empezando a brotar los casos del dengue en la entidad. Y eso es una preocupación adicional más a los veracruzanos, porque la reflexión primera de nosotros es, si no pudieron con el dengue, imaginémonos los problemas que se deben encontrarse para enfrentar esta pandemia. Muy bien, Alfredo, gracias. Donato Flores. El tema del reforzamiento con gente de primer nivel en el gabinete del presidente López Obrador, que mientras a los demás estados envió personas con menor rango político, digámoslo así, a Veracruz, pues manda nada menos que a la directora general del DIF nacional, una persona que, como dice Alfredo, con rango y pues de alguna manera la fortaleza para tomar las decisiones que sean necesarias. ¿Será esto, Donato, como dicen muchos analistas aquí en el estado de Veracruz, una muestra de la debilidad de la administración del gobernador Cuitlao García Jiménez y de su secretario de Salud? ¿O por dónde crees que va el asunto? Bueno, creo que tienes razón. Es primero que nada, que es importante que una persona de las características que tiene esta encargada a nivel nacional del DIF esté aquí en tierras veracruzanas. Nosotros o los que pensamos o criticamos a las actitudes del gobierno con respecto a cómo estaba enfrentando la pandemia aquí en Veracruz, pues deseábamos equivocarnos, deseábamos que a lo mejor nos tragáramos nuestras propias palabras y que dijéramos están haciendo bien las cosas, pues nosotros nos equivocamos como simples mortales y analistas o discanalistas políticos, y bueno, pues lo hubiéramos reconocido, pero el problema es que en Veracruz, cada vez que vemos las cifras que se dan a nivel nacional, pues vemos que estas aumentan y aumentan en determinado porcentaje por día, por hora, y es cada día más preocupante el asunto. Y pues más preocupante porque aquí hay una delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay 2 delegados, entiendo, uno centro y otro sur, o norte y sur, que les llaman a estas delegaciones. Hay un delegado del ISSSTE, está el delegado nacional o los superdelegados, como se les menciona a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y así hay una serie de personajes que laboran en la administración pública, pues de carácter federal, que realmente
poco o nada estaban haciendo con respecto a este asunto. Era lamentable ver que los médicos, las enfermeras en Poza Rica, en Jalapa, en Veracruz, en Coatzacoalco, estuvieran protestando, estuvieran manifestándose en las calles, enfrente de los hospitales, exigiendo que tuvieran mejores condiciones para laborar. Y el asunto es que vemos ahí que tenían razón, a reserva de que lo confirmemos bien, el dato que da López-Gatell hace un momento, los centros de contagio, en los hospitales que se han convertido en un centro de contagio que de alguna manera les ha afectado pues el número de gente contagiada, pues del personal médico. Pues en Jalapa y en Veracruz se mencionan 5 o 8 casos, pero ahí está una prueba más, pues bueno, cuando una persona, de fallecidos, perdón, no de 5 contagiados, de fallecidos en estos centros hospitalarios. Entonces habla de que los médicos, las enfermeras, el personal que labora ahí, sus condiciones pues son muy, no son las más óptimas para la atención de los pacientes que tengan o estén contagiados con el COVID-19. Entonces, sí es un signo de preocupación y es correcto que ojalá sirva. Ojalá esta persona venga a imponerse, venga a tomar la dirección, tome directrices, tome acciones, realmente que venga a ayudar o que venga a contribuir a que las autoridades sanitarias actúen de otra manera. Porque incluso la información que pues estaban proporcionando de alguna manera pues carece de esto. Yo termino diciendo esto, este fin de semana, por ejemplo en Jalapa cerraron el centro histórico y en otras ciudades hicieron algo parecido, pero haciendo un mínimo recorrido en colonias de Jalapa como la colonia Veracruz, prácticamente la gente se estaba moviendo sin ton ni son y como si no hubiera pandemia en esa zona, pues. Muy bien, Donato. Fíjense, compañeros, que uno de los indicadores que empiezan a preocupar a sobremanera es la cantidad de contagios que se dan por día ya a nivel nacional y a nivel Veracruz. Hay un dato ahí que a mí me despertó mucho interés, que nos dice que del 9 al 10 de mayo se incrementaron en 50 contagios en el estado de Veracruz y que promedian para los próximos días de 50 hasta 80 casos diarios. Es decir, la curva, aun cuando no hemos llegado al pico de la pandemia en nuestro estado, empieza a ser creciente. También a la mesa de redacción del portal Sociedad 3.0 han llegado comentarios de casos de Poza Rica y aquí en Jalapa, de niños, un niño que falleció en el SEM y que no se registró como fallecido por COVID, y de que la gran mayoría de las personas que acuden enfermas de las vías respiratorias, las regresan en automático a sus casas. Son temas bastante delicados que se vienen a agregar, por supuesto, a la carencia de implementos médicos. Esta situación, ¿crees, Jorge Flores, que se remedie con la llegada de la directora del DIF, de la señora Rocío García? ¿O a qué crees que venga, Jorge? Yo prácticamente creo que no saben ni siquiera dónde están parados, Carlos. O sea, hoy lo que dijo Gatell en la conferencia de prensa, que dice los pronósticos que teníamos no se han cumplido, creo que demuestra mucho el marco o el cuadro en el que estamos en este momento. No tenemos referencias estadísticas. Creo que los 3 artículos que se escribieron en la prensa internacional en el fin de semana fueron demoledores, fueron extraordinariamente duros.
y reflejan un poco como el termómetro que tiene la comunidad internacional de lo que está pasando en México y de la preocupación que se tiene de lo que está pasando en México. No sabemos dónde estamos, o sea, estar hablando de ya llegamos a la curva, ya la vamos a aplanar, ya estamos en el punto máximo, yo creo que nadie lo sabe. O sea, en este momento, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Yo espero realmente estar equivocado y que sí tengan alguna idea, pero ya es más la esperanza que tengo que la realidad que se está viendo. ¿A qué viene esta persona en Veracruz? Pues viene a ver si puede rescatar algo. El virus ya está echado a andar, o sea, creo que ya todos somos especialistas en virología o tenemos conocimientos, pero una vez que se echa a andar el virus, una vez que ya está en la sociedad, es muy difícil. O sea, las acciones que se puedan tomar realmente ya son muy complicadas de que se reflejen. Y si se reflejan en 30, 40 días. O sea, la señora viene a poner un orden administrativo seguramente. La directora del DIF nacional vendrá a poner un orden administrativo en el estado de Veracruz. Nadie sabe nada. Me parece que los escándalos que hemos visto en el hospital de Coatzacoalcos, donde por cierto también el nuestro secretario fue director en algún momento, nos revelan que lo que priva en Veracruz es el desorden, es la improvisación, es el a ver qué hacemos, a ver qué se nos ocurre, a ver qué pasa, y ojalá no nos toque muy duro. Que el hecho de que Veracruz está en cuarto lugar a mí tampoco me sorprende mucho, porque Veracruz es el tercer lugar en población en el estado y es el lugar que posiblemente le corresponda dada su población y dado que no se ha hecho gran cosa. Otros estados como Jalisco, Nuevo León, han tomado acciones y han logrado estar en una posición un poco más abajo, a pesar de no corresponder con la población que tienen, con el número de población que tienen en sus estados, ¿no? Que venga la señora, pues yo espero que venga, como dicen mis compañeros, Donato y Don Alfredo, que venga un poco a poner orden y que venga un poco a lavarle la cara o a lavar la cara del gobierno del estado, que se pueda hacer algo, que se pueda instalar un cierto protocolo de lo que tengan que hacer las autoridades y pues a tratar de salir adelante como lo planteamos desde un principio la sociedad mexicana y la sociedad veracruzana, pues cuidándonos nosotros mismos, porque las acciones que se han tomado han sido más respuesta de la sociedad que respuesta de las autoridades de gobierno. Muy bien, Jorge. En este contexto, Martín Quitano, el de la llegada de la señora Rocío García a Veracruz para reforzar los trabajos que hace la Secretaría de Salud a nivel estatal, ¿representa en tu concepto la posibilidad de contener la pandemia o qué, Martín? ¿Cómo la ves? Sí, bueno, yo creo que necesariamente tenemos que tratar de ser optimistas frente al arribo de la directora a Veracruz, en el sentido de que se exige o se va a dar o vamos a tener una mejor coordinación con el gobierno federal. Algo debieron de saber o de ver respecto a los datos que se están mostrando en Veracruz, que tuvieron que tomar decisiones de este tipo, no solamente para Veracruz, también para Puebla, para Tabasco particularmente. No sé para los otros estados que no están gobernados por Morena, están entrando en el mismo proceso. Pero lo que es cierto es que las características de estos tres estados al menos es que están en un proceso muy importante de contagio y que pareciera entenderse que si no entra la federación a buscar articular una propuesta de coordinación, esto se podría desbocar. En todo caso, podríamos especular de que es una razón del Estado mexicano, del gobierno del presidente López Obrador, para tratar de establecer un mecanismo de contención importante con respecto a lo que está sucediendo. Por otro lado, en una lectura política muy elemental, podríamos estar diciendo que es efectivamente un golpe a la capacidad de organización, de coordinación de los esfuerzos estatales para enfrentar la contingencia. Yo creo que yo me iría más por lo primero, en el sentido de que esto significaría que podríamos estar con apoyos especiales de la federación en mejores condiciones como entidad, como población. Más aún, estimado Carlos y compañeros,
que hay una serie de características que nos vuelven más frágiles frente al contagio. Particularmente, uno de los elementos que refiere el mayor malestar y la muerte posible para quienes se contagian con el COVID son la población que tiene enfermedades, comorbilidades, ¿no? Particularmente la hipertensión es la más alta y da la casualidad que Veracruz es el estado del país con mayor nivel de hipertensión. A eso le agregamos también la cuestión del dengue y lo que ustedes ya han estado comentando. Y bueno, bienvenida sea la posibilidad de esta coordinación y del apoyo que se pueda lograr. Pero lo que es cierto es que al final del día hay una percepción en la población de Veracruz de que, contrario a lo que podríamos estar viendo de la aceptación que se le da al presidente López Obrador en el manejo de la contingencia, en Veracruz el gobernador no está recibiendo los mismos apuntalamientos sociales. Hay una debilidad allí. Yo creo que el gobernador depositó, y esto lo digo en buena lid, depositó demasiada confianza en algunos actores responsables de las áreas, particularmente de salud, que han quedado a deber con respecto no solamente a la población de Veracruz, al ejercicio de sus atribuciones como coordinadores de la salud, sino políticamente al propio gobernador. Supongo que más temprano que tarde se tomará una decisión en esa área que ha tenido más bajas que altas. Y creo que esto estará bien para tratar de recuperar un proceso de adelgazamiento de la aceptación del propio gobernador Cuitlagua. Muy bien, Martín. Y agregado a esta curva ascendente del COVID-19 en nuestro país, y particularmente en el caso que nos ocupa de nuestro estado, Veracruz, hay otros dos ejes que también preocupan mucho a la sociedad mexicana y a la sociedad veracruzana. Por un lado, el tema de la reactivación económica, que ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, sobre el mejor camino para reactivar la economía después de esta etapa de confinamiento y su consiguiente recesión, que se está reflejando ya en el número de empleos perdidos. El presidente hablaba de 500,000 hace unos días. El Seguro Social pronto dará las cifras oficiales, pero muchos analistas estiman que van de 650 a 700,000 plazas perdidas de trabajadores. Pero está el otro tema, que es el de la seguridad pública. No ha disminuido a pesar de los buenos deseos del presidente López Obrador y en nuestro estado del gobernador Cuitlagua García Jiménez, que festina con gusto cuando pasan 24 horas y no ocurre un asesinato o un hecho delincuencial de tipo mayor en nuestro estado. Hoy el presidente López Obrador, en este contexto, emite un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, donde señala que el Ejército Mexicano y la Marina se van a ocupar durante un tiempo en apoyo de la Guardia Nacional de la seguridad pública. Inmediatamente muchos analistas nacionales y del estado de Veracruz pues pusieron los focos amarillos de la prevención, porque pues ciertamente que el ejército y la marina anden en nuestras calles puede ser cuestionable, pero quizás en el ámbito de abatir la inseguridad pública sea una medida necesaria para que los índices delincuenciales bajen en nuestro estado y en nuestro país. Alfredo Bielma, ¿cómo ves este tema del decreto presidencial con la Marina y el Ejército Nacional? Pues habrá que darle la bienvenida, desafortunadamente. Y es desafortunadamente porque las circunstancias que privan en el territorio nacional así lo están exigiendo. ¿Hasta qué grado?
ha crecido la delincuencia en México. Los grupos delincuenciales se han venido, ya lo hemos insistido en este espacio, adueñando de espacios que le corresponden al Estado. Yo recuerdo cuando era presidente de la República, Felipe Calderón, que él trataba de justificar la guerra contra el narcotráfico que había iniciado, diciéndonos que si él no hubiera adoptado esa medida, dentro de muy poco tendríamos que recibir de otras instancias la notificación de a dónde teníamos que ir a pagar nuestros impuestos, el predial y todo lo demás. Y bueno, no deja de tener razón, efectivamente. Allí están los cobros por derecho de piso, que es un hecho manifiesto de cómo le han venido ganando terreno al Estado mexicano. Y tanto ha venido creciendo ese mal, esa pandemia de inseguridad pública en Veracruz, que ha demostrado uno de los fracasos del gobierno actual. Recordemos que el presidente de la República en su etapa de candidato ofreció que apenas ganando se iba a terminar con la inseguridad y la corrupción. El año pasado nos pidió 6 meses, a los 6 meses nos dijo que estaba difícil, que ya en diciembre iban a bajar los índices delincuenciales. Obviamente eso no se logró, por el contrario, fue uno de los años más violentos que hemos tenido en la República Mexicana, el 2019. Y ahora han fracasado esa promesa y por otro lado la estrategia de crear la Guardia Nacional para de inmediata mandarla a las calles y combatir a la delincuencia organizada. Es un fracaso. Esto de volver a traer al ejército, a la marina, a las calles de México, que no nos extraña, no nos extraña porque ya es parte del escenario del paisaje nacional el que las patrullas del ejército y la marina anden en las calles. Eso no nos debe extrañar. Al contrario, creo yo que viene a poner o a tratar de poner un dique a ese crecimiento de la delincuencia que por el momento ninguna autoridad estatal ni nacional, Guardia Nacional, etcétera, ha podido detener. Es un fracaso la Guardia Nacional. Ya la ha relegado con este decreto el presidente de la República y por lo menos la manda a prepararse 4,5 años más. ¿En qué calidad queda el actual secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal? Pues en calidad de un elemento supeditado a las instrucciones que den la Marina y el Ejército, porque así debe ser. Finalmente las operaciones las van a llevar a cabo las Fuerzas Armadas y tendrán en Guardia Nacional un elemento coadyuvante. Mientras tanto se preparan, mientras tanto reclutan el personal necesario para conformar una Guardia Nacional capacitada para combatir al crimen en México. Muy bien, Alfredo. Donato, vimos hace poco a un jefe de la Guardia Nacional y otros elementos que fueron señalados de reunirse con la delincuencia organizada. Alfredo Bielma dice que para él la Guardia Nacional es un fracaso y que su secretario, es decir, el secretario de Seguridad Pública, pues simplemente no dio el ancho. Seguramente está pensando más en la gobernatura de su estado y en darle resultados en materia de seguridad pública al país. ¿Tú cómo ves este decreto presidencial, Donato? Pues mira, como decía un teórico, entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, pues la ética de las responsabilidades te obliga a ver una realidad. El asunto es que, por desgracia, encima tenemos lo de la pandemia que se nos presentó, pero por desgracia el diagnóstico, la estrategia, las acciones que se tomaron con respecto a la delincuencia y la violencia en nuestro país, pues fue un diagnóstico totalmente errado, totalmente equivocado. No correspondía a lo que realmente estaba pasando en nuestro país y con las acciones que debía de tomar el gobierno federal para contenerla, para detenerla o para pararla.
y ahí está latente, están en aumento. Uno se basa en la información que surgen en algunos portales con algunos investigadores que han dado seguimiento a esto y precisamente al ver este punto que íbamos a tocar, recurría a la de Eduardo Guerrero, a su consultoría, a Latia Consultores, y él da un dato ahora en abril, para el mes de abril, pues, muy fuerte, en el sentido de que hay 2.057 homicidios vinculados al crimen organizado, que es el tercer registro más alto en la historia del país. Es decir, se disparó realmente en una situación de este nivel, pues que al presidente pues inmediatamente lo obliga a tomar una decisión de esta naturaleza. Cuestión que había ofrecido en la campaña que los iba a regresar a sus cuarteles, pero las circunstancias del país pues están ahí enfrente o están a la vista de todos nosotros y pues tiene que tomar medidas para que la Marina y el Ejército pues haga este tipo de intervenciones en un asunto que no le corresponde y que por desgracia cuando interviene el Ejército y la Marina está bien, pero sabemos que eso conlleva muchas violaciones a los derechos humanos porque actúan de una manera que hay veces atropellan a muchos ciudadanos y estamos expuestos a esto. Pero bueno, no queda más que ver que el fracaso a una política pública en contra de la violencia y la delincuencia organizada en nuestro país, pues no ha encontrado ruta, no me atrevo a decir fracaso, porque quizá uno guarde todavía la esperanza de que las medidas que puedan tomar en último momento puedan estarnos ayudando. Y un poco para hablar de lo de caso de Veracruz, porque en Veracruz lo que se trata es de ocultar cifras, lo que se trata es de no reportar, o sí reportan toda la información, pero la sesgan para darla a conocer públicamente y cuando dicen que la violencia ha disminuido. Pero en los datos de la fuente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde ha aumentado los problemas de la violencia en Veracruz es precisamente en narcomenudeo, en secuestro, en feminicidio, en abusos sexuales, en amenazas y los delitos cometidos por servidores y desde luego de lesiones. Y en los otros delitos, que es los donde han bajado, es lo que quieren compensar, de alguna manera sacan un promedio y con eso quieren demostrar que ha bajado, pero en los otros renglones ha aumentado. Ese es el caso concreto de Veracruz, pues. Muy bien, Donato. Jorge, este tema no deja de ser de preocupación permanente de la sociedad veracruzana y por supuesto de todos los mexicanos. Sin duda alguna, el dato que señala Donato sobre que es el tercer mes con más alto índice delincuencial en el país, eso debe darse la lectura correcta. Y en este contexto, el decreto presidencial de que la Marina y el Ejército se ocupen de las tareas de seguridad pública mientras aprenden los de la Guardia Civil, pues pudiera explicarse, ¿no, Jorge? Yo me sumo a lo que dicen mis compañeros, pero solo difiero en un punto básico. No puede haber fracaso en una estrategia cuando ni siquiera hubo una estrategia. O sea, la Guardia Nacional fue una ocurrencia. Eso bajo ningún concepto, ni idea, ni partiendo del optimismo más acendrado, podremos llamar que es una estrategia. Simplemente fue un capricho presidencial, una idea que tenía muy metida en la cabeza nuestro presidente y quiso hacer una Guardia Nacional sin ton ni son, pensando que puede ser una institución de ese tamaño en unos cuantos meses. Esas instituciones se construyen a través de muchos, pero muchos años. O sea, no es cuestión de construirla en 3, 4, 5, 6 meses o en un año o dos. No es posible. Al no haber estrategia, la delincuencia organizada tomó territorios y no es único en Veracruz. El fenómeno no se da en Veracruz, se da en todo el país.
O sea, la delincuencia organizada encontró el vacío y lo llenó como lo hace siempre. O sea, no hay ninguna novedad. Ahorita, pues el presidente recurre a lo único que tiene y a lo único que tuvo Calderón y a lo único que tuvo Peña, que es al ejército y a la marina. ¿Por qué? Porque todos ellos desde Calderón sabían que no se podía construir una institución como una policía federal o como la quieran llamar ustedes, no se podía construir en su administración. Era un proceso que iba a tomar 5, 10, 15 años para construir una institución, para una policía de un país del tamaño, de la complejidad y con los problemas de México. O sea, la tarea no es difícil, es una tarea colosal a nivel mundial. O sea, si eso se lo das a cualquier experto en seguridad internacional sabe que la tarea es de muchísimos años. Sabía que una Guardia Nacional hecha al vapor y que en 3 meses ya está lista y echada a andar, era una mentira, una tomada de pelo. Por eso digo, no fracasó la estrategia porque nunca hubo una estrategia, Carlos. Vaya, y el decreto, pues es un reconocimiento implícito o un reconocimiento abajo del agua de que la estrategia que tenía planeada o las ideas que tenía planeadas el presidente de la República fracasaron y que ya no tiene tiempo. Muy bien, Jorge. Retomo esta idea de Jorge de que finalmente es una muestra de un fracaso, de una estrategia que nunca hubo estrategia como tal, y que es un reconocimiento a la necesidad que tiene el país de acudir a las únicas instituciones confiables que le quedan en materia de seguridad, que es el Ejército y la Marina. ¿Esto lo ves en esta perspectiva, Martín? Sí, Carlos, mira, hay una situación, una de las críticas más fundadas que se dieron para Calderón fue que cuando saca al ejército, cuando le pega al avispero, como se dijo, no sé si lo dijo Andrés Manuel, o al menos en muchas ocasiones sí lo dijo, no había un diseño de política de seguridad para la participación plena de las Fuerzas Armadas. Esa fue una crítica puntual. Precisamente lo que se nos ofreció al arribo de la nueva administración de la Cuarta Transformación es que se traía claro que una de las formas para impulsar una estrategia que combatiera el crimen por las condiciones en las que se encuentra nuestro país era en principio retirar al ejército porque no estaban capacitados ellos para hacer tareas de trabajo policial y por lo tanto lo que se estaba dando era que había una, como lo decía Donato, permanente violación de derechos humanos o exceso de fuerza, dado que los militares no tienen las capacidades de actuar como policía. Está bien, de acuerdo. Se retiran, pero no se establece con claridad hasta este momento, coincido ahí con Jorge, una estrategia plena. Se nos dijo que una de las líneas de acción era la conformación de una nueva fuerza que estuviera sustentada en el ejército, pero que garantizara mejores condiciones de operación en las líneas policíacas. Pues bueno, aún esta acción ha mostrado sus debilidades y obviamente aquí sí podríamos decir, y coincido con Alfredo, el fracaso. Nosotros como Estado fuimos el primer piso de contacto de esta nueva línea de acción para la seguridad en nuestro país y recordemos, esto fue en la zona sur en Minatitlán. Ahí se estableció el primer brinco de atención de lo que sería la Guardia Nacional. Un proyecto que sin duda quedó muy lejos de alcanzar madurez y no sabemos si la vaya a lograr. La salida nuevamente de los cuarteles de las Fuerzas Armadas sin duda explica una serie de consideraciones que el presidente debe de tener claro. Fallaron las líneas de acción de la Guardia Nacional y me queda solamente recurrir a unas Fuerzas Armadas que de por sí, nuevamente podemos decirlo con suficiencia, no tienen por qué tener, porque así es, las capacidades policiales. Por lo tanto, es un alto nivel de riesgo, más allá de que muchos estemos de acuerdo, creo que aquí coincido nuevamente con Alfredo y por lo que plantea Donato también, de que es necesario buscar esquemas de contención y en este momento nuestra última parece ser línea de contención
son las Fuerzas Armadas, que por casualidad son de las instituciones mejor vistas por la sociedad mexicana, aunque esto conlleva peligros inminentes. Uno de ellos, ya se comentó, los derechos humanos, la incapacidad para tener mecanismos de contención en caso de articular la acción de seguridad, y obviamente por allí detrás el tufo autoritario de militarizar al país, que ya sin duda lo estamos teniendo. Un país militarizado, complejo ya en las condiciones de la seguridad, con pérdida de territorios y de acciones de garantía del Estado mexicano. Muy peligroso, porque ahora el punto de inflexión al que aludía hace algunos meses Durazo, dijo, ya tenemos el punto de inflexión, no pasa nada, vamos para adelante, ha quedado destrozado. Muy bien. Y este tema seguramente seguirá dando pie a comentarios, análisis y reflexiones, porque ciertamente los juristas dicen que esta es una medida que no está pegada a lo que marca la Constitución y que, como ustedes lo han señalado, compañeros, es un riesgo que el ejército esté en las calles porque no están formados para el respeto a los derechos humanos y que pues esto puede implicar la violación de alguno de ellos. Un tema adicional que ha dado pie a partir de hoy, de un reportaje que me parece que es un periodista a nivel nacional, Carlos Doré de Mola, tiene que ver con el caso Bartlett, que ya tiene varios días en los medios nacionales, con respecto desde diciembre al enriquecimiento de Manuel Bartlett, el director general de la Dirección General de Electricidad, perdón, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y que, bueno, fue dictaminado por la Secretaría de la Función Pública como que estaba exento de cualquier violación a la ley, y que la semana pasada se dieron a conocer los contratos que se le han dado por adjudicación directa a León Bartlett, hijo de este director de la Comisión Federal de Electricidad, y hoy precisamente sale un reportaje bastante sonado en los medios nacionales y estatales con respecto a este caso. Resulta que se demuestra que la casa de campaña o la casa de transición, ya que una vez fue el presidente electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es de un allegado a Manuel Bartlett. Y evidentemente, en este contexto, muchos analistas señalan que ahí está la causa de que no se le juzgue con severidad a Manuel Bartlett y a su familia por todos los comentarios que han estado surgiendo con respecto a los privilegios de que goza este funcionario público y su familia. En este contexto, Alfredo Bielma, ¿qué te parece este tema que hoy se revela de que la casa de transición, la que usó el presidente para recibir al secretario de Estado norteamericano, ahí en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma Norte, es propiedad de un allegado de Manuel Bartlett? Casa Bartlett le llaman ahora. ¿Cómo ves, Alfredo? Bueno, lo veo como un buen punto de reportaje, ¿no? Es un buen reportaje que descubre que allí estuvo la casa de campaña de Manuel López Obrador. Hay una figura en política, en teoría política, que se llama el sistema de botín. Sistema de botín que se puso en práctica desde el siglo antepasado en los Estados Unidos, y significa que cuando un partido gana, bueno, pues todos sus seguidores van a tener empleos en el gobierno, es decir, se reparten el botín sin que necesariamente en la realidad así signifique, pero expresa que, bueno, el que llega con sus amigos, con la gente que lo respaldó, y creo que moral y políticamente, en un país en su desarrollo como el nuestro, pues eso es muy explicable. Conste, no quiere decir que sea lo justificable. Lo mejor. Claro, pero sí es criticable, por supuesto.
Pero bueno, pues llega con Bartlett, con quien se identifica, no el año pasado ni el antepasado, sino ya vienen acompañándose hace una decena de años en la aventura política en el PRD, por ejemplo, y bueno, se han venido conjuntándose y conjugan sus respectivos intereses. Bartlett los suyos y Andrés Manuel López Obrador, pues su... no voy a calificarla de ambición por llegar a la presidencia de la República. Lo logra y obviamente, bueno, tiene que apoyar también a sus correligionarios, como dijera en alguna ocasión Miguel Alemán, ni modo que ayuda a sus adversarios, ¿no? Y es eso, lo de la casa Bartlett y todo, bueno, pues sirve para el momento, ¿no? Porque es el asunto del hijo de Manuel Bartlett, que por cierto le pega en la línea de flota. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, porque en lo que vaya a desembocar este asunto va a depender mucho si ese discurso seguirá teniendo vigencia o de alguna manera lo tendrá que buscar otro diseño en la lucha anticorrupción. Ciertamente eso es muy difícil para el propio presidente de la República, aunque como presidente de la República está demostrando que pues él hace lo suyo en pos de lo que le interesa, que es consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y en qué consiste el proyecto de la Cuarta Transformación? Primero, abatir el viejo régimen, lo está haciendo. Desafortunadamente, para mal de la economía mexicana, para mal de muchísimos mexicanos. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy legítima su aspiración, pero siento que no lo está haciendo bien. Y al no hacerlo bien, sus medidas implementadas como gobierno están afectando a la gran mayoría de la población mexicana. Y bueno, por esto es que veo este asunto de León Manuel Bartlett como un asunto inherente al momento que estamos viviendo en México. Muy bien, Alfredo. Donato, este hecho que se revela hoy de la casa Bartlett, donde despacha el presidente electo en su momento y antes el candidato de Morena a la presidencia de la República, sin duda va a ser un parámetro para ver cómo visualiza este asunto de la adjudicación directa y de la compra de ventiladores casi al doble de lo que cuesta normalmente al hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ves el tema, Donato? Pues mira, pues viene a reafirmar el asunto de cómo el poder visto desde López Obrador dista mucho de aquel discurso o de aquel proyecto que tenía como candidato y que se proponía hacer una transformación, combatir la corrupción, acabar con la relación política con el poder económico. O sea, los hechos de la realidad son más contundentes. Hace unos días escuchaba yo a Amparo Casar y ella decía, daba una definición que me pareció muy importante para entender un poco la actitud de la presidencia de la República o de López Obrador, que en nuestro país tenemos mucho Estado, pero tenemos poco gobierno y tenemos menos presidente. Es decir, el asunto de un poder que centraliza, que quiere controlarlo todo, que quiere imponerse a todo, pues genera también aquellos problemas que son contrarios a él o que son contrarios a lo que él se propone. Para todo una generación o 2, 3 generaciones de políticos mexicanos o de actores políticos que hemos actuado en nuestro país, pues conocemos la figura de Manuel Bartlett, sabemos las características que tiene y que se fogueó
y que se formó en el viejo régimen. Es el régimen, si alguien ejemplifica mucho este viejo régimen, es precisamente Manuel Bartlett. Es como cuando a nosotros nos tocaba decir cómo definíamos o qué es lo que representaba Fidel Velázquez para el sindicalismo mexicano. Era el referente de lo que conocíamos como el charrismo sindical, que era una forma de contención a las luchas o a las aspiraciones democratizadoras en los sindicatos. Igual para nosotros Bartlett pues representa y ha representado pues el trabajo de un político curtido en las cañerías del PRI. Eso es muy difícil, que llegue a un nuevo partido y gane la presidencia de la República y se lo pueda sacudir inmediata, es casi imposible. Bartlett ha sido acusado de esto y de muchas cosas. La relación del asesinato con este periodista Manuel Buendía, pues fue muy sonado, fue señalado por la prensa, por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de su relación con el narcotráfico, de un poco lo que está pasando ahora García García Luna, perdón. Entonces, y bueno, pues lo famoso que todos conocemos, pues cuando se le cayó el sistema en la elección del 88, que ahí prácticamente, pues desde nuestra óptica, pensamos que Cuauhtémoc Cárdenas ganó y que se abría un periodo de democratización en nuestro país importante y que fue contenido precisamente por uno de los actores en esto fue Manuel Bartlett. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo ahora, esta relación, esta combinación de Bartlett con López Obrador, pues pues a mí no me sorprende. Yo creo que perfectamente lo conoce un político como López Obrador a Manuel Bartlett, y sin embargo, pues lo tuvo o lo mantiene en una coalición que fue ganadora, que contribuyó, ayudó, quizá surtió mucha información de los entretelones del priismo y supo decir por acá para poder tener una claridad de cómo poder obtener un triunfo en esta elección pasada. Pero ahí están los resultados, ahí están, es más, la actitud de Manuel Bartlett al frente de la comisión está con la idea de una vieja forma de la producción eléctrica que no tiene que ver con nada con la nueva modernidad de las energías limpias. Es decir, estamos hablando de un personaje que lo podemos caracterizar clásico del viejo régimen, que ahí está, sigue actuando, sigue influyendo y sigue pervirtiendo la política mexicana. Muy bien, Donato. Y retomo tu reflexión sobre el tema de las complicidades y de las cuestiones del poder, de que se gobierna con amigos. Y recuerdo mucho un libro de Denise Dresser, El país de uno, donde señalaba que en las administraciones anteriores había un capitalismo de cuates, donde solamente se nombraba en los funcionarios públicos los amigos del presidente, y Alfredo mismo decía, se gobierna con los amigos, no con los adversarios, que señalaba Miguel Alemán. Lo estamos viendo también aquí en Veracruz, por supuesto, no podemos soslayarlo. Ahora que se está presentando un proceso también de nombrar al fiscal y a la Fiscalía Anticorrupción, las gentes que se están apuntando y la línea que ya está muy clara. Pero este tema de Manuel Bartlett, pues sigue ahí en el escenario nacional. Jorge, ¿cómo ves tú el tema de los Bartlett y la Casa Presidencial? Pues a mí me da risa, Carlos, me da risa porque parece como una broma cruel, una broma macabra, que el mayor lastre de la Cuarta Transformación sea un personaje tan devaluado, tan poco querido, tan rechazado por la sociedad mexicana como lo es Manuel Bartlett. Y curiosamente es rechazado por todos.
es rechazado por la izquierda, es rechazado por la derecha, es rechazado por el mismo PRI, y es un personaje que se mantiene porque representa el sistema político mexicano, y creo que también representa de alguna manera, Carlos, representa claramente el México al que quiere regresar López Obrador. Ese es el México que añora, ese es el México que quiere, el México de los hombres fuertes, de los hombres que hacen su voluntad, el México de las lealtades partidistas pues a todo pulmón, por citar un clásico. Vaya, no, no, hay forma de justificar. A mí me encanta leer en redes sociales y me encanta leer con estos intelectuales orgánicos de la 4T las justificaciones para defender a Bartlett. Eso no me cabe en la cabeza. O sea, no hay forma, no hay manera de justificar que un personaje como él esté en estos niveles de la política nacional en este momento, y que a la vez, Carlos, y amigos que nos ven, y a la vez sea un personaje que es un gravísimo y un enorme lastre para el partido Morena y para el mismo presidente. Yo no entiendo cuál es la intención de dejarlo, de mantenerlo a como dé lugar. Creo que como dicen mis compañeros, comparten proyecto, comparten ideas y comparten una imagen del país, del México que quieren. De otra manera, me cuesta trabajo y me parece, como les digo, más bien una broma cruel del destino. O sea, la izquierda mexicana, yo creo que nunca se imaginó que Manuel Bartlett Díaz fuera un miembro distinguido del poder en la primera vez que la izquierda en México llegó a la presidencia. Muy bien, Jorge. Y en este contexto, Martín Quitano, ¿será deuda de campaña el que compartan lucha por transformar al país? ¿Cómo ves el tema de que causa tanto escozor con Manuel Bartlett? Sí, bueno, sin lugar a dudas, ahí se le pueden agregar qué le sabe, qué se sabe, qué negocios traen. Sí. O sea, miles de especulaciones, mi querido Carlos. Yo quisiera aprovechar este momento para referirme en relación a esto, obviamente, a un tuit de Muñoz Ledo de hace 4 o 5 días. Dice: el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia. Hay evidencias del trafique con los insumos esenciales para atacar al COVID-19. Se refería a lo del hijo precisamente de Bartlett. Me parece que se escaló mucho en el deterioro de la imagen, de la transformación que se ha ofrecido, a tal nivel que encuestas de hoy, particularmente la de México Elige, plantea como el tema central de preocupación, más allá de las cuestiones económicas, es la corrupción para los mexicanos. Esto habla de que, contrario a lo que supone el propio presidente, de que ya se acabó la corrupción, de que ya no más, esto está ahí muy presente, y el problema, y lo digo para el presidente y para el proyecto del presidente, es que hay una percepción social de la continuidad, de la profundización de la corrupción, con hechos como el que se presenta con Bartlett y muchos más, no solo del gobierno federal, sino de muchos gobiernos estatales y municipales, o de representaciones políticas de los propios elementos de la Cuarta Transformación. Esto es preocupante para esta administración y para el propio liderazgo del presidente López Obrador. Creo que en mucho de lo que suceda en el corto plazo respecto a la credibilidad de esta gran bandera, sin duda potente, necesaria y urgente para nuestro país, de confrontar los hechos de la corrupción, va a depender en mucho de los mensajes que se manden de solvencia frente a sucesos como los que se están dejando en la mesa en este momento, particularmente el caso Bartlett. Se supone que ya se ha iniciado una investigación para establecer en qué se dan los contratos
con lo de los ventiladores, y por otro lado, supongo que tendrán que agregar eso con este manejo de los 130,000 pesos mensuales del pago de los recursos de Morena, y hay que decirlo así, porque algunos están mandando noticias falsas de cómo era posible de que el presidente con 50,000 pesos pagara la casa. Sin lugar a dudas esto no es así, que es lo que decía que tenía de salario en aquel momento, sino que se pagaban con recursos de Morena como partido. Pero al final de cuentas es esta relación media intrincada en términos de que estaba en lo oscurito, como que nadie quería que se supiera, pero que al final de cuentas ya salió, y a esto hay que darle una respuesta, Carlos y amigos. De verdad se tiene que dar una respuesta contundente, y yo espero que así sea, para tratar de no romper con esta esperanza y esta posibilidad de reconocimiento de que las cosas pueden cambiar, y de que no se nos venga encima el dicho común que había o ha prevalecido en el ejercicio o sobre el ejercicio público: todos son iguales. Esto es la parte que yo creo que hay que estar alimentando, y como exigencia pública ciudadana hay que exigirle a la administración que aclare fehacientemente qué pasó alrededor, no solamente de los contratos que se le asignaron, y no solamente en la cuestión de salud al hijo de Manuel Bartlett, sino también qué pasó previo a esto, que está afincando las relaciones que sin duda son tóxicas para la Cuarta Transformación. Muy bien, Martín, muchas gracias por tu opinión, y con la misma damos por concluido esta emisión especial de Foro Libre 3.0. Gracias, Alfredo Villanueva. Gracias, Jorge Flores. Gracias, Donato Flores. Gracias, Martín Quitano. Y antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a ese gran público que nos sigue a través de sus dispositivos: a Chivirica Rivera, Juana María Toriz, Elías Galicia, Jacinto Romero Flores, a Yamit Zapot, Alejandro Pérez Hernández, Arturo Navarro Plata, a Sonia San Román, a Zárate Aida, a Bruno López, el doctor. Saludos, querido amigo. A Milagros Lara, y a todos los que nos hacen el favor, Alba Magaña y muchos más que nos hacen el favor de seguir esta emisión. Recuerden que la opinión más importante es la de ustedes. Próximamente regresaremos a los programas habituales. Me parece que la próxima semana estamos definiendo fechas para que regrese La Conjura los lunes a las 8 de la noche y Expresión Ciudadana los jueves a las 8 de la noche. Mientras, gracias por su atención. Soy Carlos Luna Escudero y fue muy grato para mí estar con ustedes. Muy buenas noches y cuídense mucho.